NSE Producciones presenta Un tesoro escondido. Madurez, sabiduría y serenidad. Nuestros ancianos tienen una misión que cumplir. Este es un espacio dedicado y protagonizado por nuestros mayores, que desean compartir con nosotros un tesoro escondido, el de su experiencia y su fe. Señor, tu llamada íntima, personal, en medio de un diálogo con el Padre, en el silencio de la noche, nos llena de ternura y emoción. Nosotros nunca habíamos pensado en estas cosas tan bellas y desde ahora vamos a valorar más nuestra vocación. Nos vamos a sentir las personas más felices del mundo, porque tú nos amas con un amor de predilección. Sí, amor con amor se paga, solo queremos ya vivir para amar. Amarte a ti y amar a los que tú quieres que nosotros amemos. Gracias, Señor. Queridos amigos, una vez más con ustedes y con la voz inconfundible de nuestra querida Minerva Rengel. ¿Cómo estás, Minerva? Estoy muy bien, Monse. Sí, ya te veo que estás muy bien y muy animada. Con nosotros estamos, pues, Raúl al control, Montserrat en la locución y otra vez hemos vuelto a ir a Minerva, que nos va a explicar un tema muy, muy precioso y a veces quizá un poco difícil de definir. Para eso, nos hemos reunido y hemos pensado que este tema podría hacernos bien a todos, porque quizás es difícil eso que he dicho de definir. La espiritualidad. Aprovecho ahora para decirlo porque algunas veces me queda un poquito justo el tiempo al final del programa, que cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, nos pueden escribir y hacer las preguntas que consideren oportunas. Al programa. Sí, pueden escribir a relacionespúblicas@nsradio.com, repito, relacionespúblicas@nsradio.com, y si es posible, poner el tema, el título del programa, porque entonces a nosotros nos es mucho más fácil poder identificarlo. El programa de hoy se llama La Espiritualidad y hacemos el coloquio con doña Minerva Rengel. Minerva, aquí empezamos el programa, ¿te parece? Sí. Pues vamos por que nos expliques qué es la espiritualidad. Mira, vamos a tratar este tema por considerarlo muy importante, porque es el don más preciado que nos regala Dios. Pues sí, señora. Porque está vinculado a la adoración misma de Él, a la veneración de la Virgen de los Santos, y a nosotros nos va a vincular porque nos va a permitir hacer el bien, tener un comportamiento justo y correcto, tener una comprensión hacia los demás, ayudarlos, robustece la fe. Entonces, los beneficios son enormes para la persona, ¿no?
Ahora te voy a decir una cosa. ¿Cuál es el fin que nos proponemos Pues sí, para los oyentes? Un conocimiento preciso de la espiritualidad. Que la espiritualidad la practiquen con fervor y tratar de que con esa espiritualidad se llegue a Dios. Dios está cercano de ellos. Ese es el tres propósitos. Yo, por Ujú. haber, o sea, he hablado contigo y lo hemos hablado aquí en la Fundación muchísimas veces, quizá queda claro, pero hay veces que hablo con alguna persona y me da la impresión que tiene una visión poco romántica de la espiritualidad. No sé si me Sí. explico. Romántica en el sentido de un amor así fuera de lo normal, de una cosa un poco grande, pero que no acaba de definirse. Entonces, es muy interesante lo que nos dice Minerva, porque Sí, pondrá exacto. exactamente cada palabra en su Sí, punto para que nos quede claro qué es sí. la espiritualidad. Bueno, ¿Qué ¿qué es? es la Sí, espiritualidad? Sí, la espiritualidad es un aspecto que lo tenemos todos los seres humanos en nuestra vida interior. lo llevamos todos. Todos, todos, todos. Entonces se va a reflejar en que uno tenga una finalidad en la vida, un propósito exacto. Pero esto se divide, la espiritualidad puede, para el creyente, entonces es hacia una superioridad, hacia un ser supremo, a un ser excelso que es Dios. Claro, Para otros, no. Para otras personas, entonces se van a vincula a un proceso de filosofía, doctrinal o mental, ¿entiendes? Porque consideran que ellos son capaces de dirigir ese propósito, ¿no? son Sí, capaces ellos sí, de llevarlo adelante. sí, eso es. Sí. Y no podemos llevarlo No, no, adelante si no, no es por no. medio de la ayuda de Dios. Sí, Es claro, imposible. para los creyentes. Para los creyentes, claro. Mm. Entonces, tipos de espiritualidad. Bueno, hay dos tipos de espiritualidad, la natural y la religiosa. La natural la poseemos todos. ¿Y en qué consiste? Entonces, consiste en eso, en tener un propósito, pero desligado de toda creencia religiosa. Ya. ¿Y cómo Así, me puedes poner un hoy, ejemplo? ahí podemos citar el ateo, Sí, que no tiene ninguna vinculación con Dios, pero tiene una espiritualidad natural. Porque, fíjate, ellos dicen lo siguiente, lo que opinan que pueden tener esa espiritualidad. Porque dice, si el espíritu forma parte de nuestro ser, entonces yo puedo, eso me pertenece. claro. Si me pertenece y yo puedo, entonces tengo la capacidad necesaria para conducir mi propósito, mis fines, pero sin Pero Dios. que nadie me inspira. Sí, que nadie me... Soy yo mismo. sí, ahora, la religiosa es completamente distinta porque se tiene la fe firme, la creencia de la existencia de un Dios y es el que nos va a guiar nuestro paso. Claro. O sea, no podemos como siempre. Mm, Como siempre. Y esto mm, nos queda muy claro cuando hablamos en estos programas, sí, que Dios el que sí, el dispone que dispone. y que nosotros vamos guiados y hacemos las cosas no Sí, porque nosotros somos súper sí. mujeres o súper hombres, sino porque Dios nos Y guía porque en él, esos sí, caminos. en esos caminos y es el que nos va a dar sentido a la vida. Claro, Entonces, nosotros, y sobre todo encaminarlo en dos propósitos, que es el amor y el servicio. Esos son los fundamentos que sustenta la espiritualidad verdadera del cristiano. claro. Yo leí esto Ujú. y que decía que la verdadera espiritualidad debe integrar doctrina y vida, Sí, principios y sí, experiencia. sí. Sí, esas cosas, hay un punto que se va a hablar sobre eso. Vamos a hablar Sí, sobre esto. sí, sí, Porque yo he ido leyendo y luego cuando con Minerva lo comentamos y tal, claro, ella lo ha profundizado sí, porque es la que trae sí. el programa y la que nos lo explica. Vamos a ver, la espiritualidad en Ujú. el catolicismo. Bueno, no, está inclinada exactamente en la presencia viva de Cristo Ya. y en la acción de su espíritu. El catecismo de la iglesia establece unos equilibrios. ¿Mm?
entre esa espiritualidad, para que la comprenda el católico, ¿no? Bueno, esos equilibrios son entre doctrina y vivencia, Doctrina y vivencia. entre teoría y práctica, Ujú. y entre contemplación y apostolado. Vamos a ver. Esto es muy Ah, denso y nos vamos a Sí, explicar. el primero, doctrina y vivencia. Las escrituras, las sagradas escrituras nos establecen ciertos parámetros, pero hay que adecuarlo a la realidad, ¿verdad? Claro. A la vivencia, a lo que De cada uno, además. así es, de cada uno, lo que Sí. tú te experimentas. Por ejemplo, el amor al prójimo. Eso se me ocurre, el amor al prójimo. Pero el amor al prójimo no va a ser dosificado. Se va a querer al prójimo, pero también hay amor a la familia, a los hijos. Claro. ¿Entiendes? Y primero a Dios. Entonces, no es que uno va a dar todo. No lo así, pone todo en un aquí, a saco. esto, No. aquí, a esto, y atrás. Sí. No. A ver el equilibrio. Es un poco, para decir algo, es como aquello que una madre quiere a todos los hijos, aunque tenga Sí, 20, ¿no? sí, exacto. Sí, Fue sí, muy bueno, muy bueno. sí. Porque no se puede dividir en tantas partes Sí, como sea sí, necesario. entonces no puede ser, sí, hay que querer así, exactamente. Ya. Has dicho tres formas. Una era vivencia, Bueno, era la teoría y teoría la y práctica. práctica. La teoría y la práctica. Bueno, Dios permite que la persona tenga bienes, fortuna, bien, sí, pero con la condición de que no lo atesore ni tampoco lo convierte en avaricia, ¿no? Claro. Sino, si le agrada a los ojos de Dios, y ahí viene la práctica. ¿En qué? En que se done a las instituciones benéficas, religiosas, existenciales, Al parte de ese necesitado. bien, o directamente a una persona que necesita. ¿eh? Sí, la fe sin obras Sí, no tira claro, adelante, ¿no? claro. Y Sí. por eso el catecismo establece O sea, esos la parámetros. espiritualidad nosotros, pero aparte se tiene que manifestar. Se manifiesta, Se no se tiene va a que quedar manifestar, así, si no, no exacto. tiene sentido. No tiene, no se Es que si no, no tiene no sentido. tiene, en absoluto. Bueno, y la otra, en contemplación y apostolado. Ujú. Esa contemplación, esa reflexión que hace la persona, sincera, íntima, para conocer más la divinidad, para conocer sus atributos y para conocer los misterios de la fe, no puede quedar. Es muy bien que se está llenando espiritualmente esa persona, ¿no? Esa fe, esa oración contemplativa, pero lo llena espiritualmente y está cerca de Dios. Haciendo Pero, adoración, ¿no? sí, haciendo oración, la oración contemplativa, ¿no? Sí. Pero, ¿qué quiere la iglesia? Por eso establece un equilibrio. El apostolado. ¿Cómo se hace el apostolado? Bueno, divulgando el evangelio, enseñando las enseñanzas cristianas y además la enseñanza de la catequesis. Y hay otros muchos ejemplos de apostolado, ¿no? Es decir, es la práctica, ¿no? Sí, yo me doy cuenta a medida que me voy haciendo mayor Ah, que un buen apostolado, aparte de que puedas enseñar a alguien que sí, no tenga, le puedes hacer una explicación, es intentar estar siempre, entre comillas, contento y acoger a la persona que te pregunte sí, con amor y sí, haciendo ver que es importante para ti y que en ese momento la persona que te pregunta está sí, únicamente en tu mente, ¿no? sí, O sí. sea, una forma de darte al prójimo, ¿no? Sí, uno tiene que ser muy amable. Si uno sigue el camino, debe ser sobre todo amable, Amable. caritativo con los demás. Para que, cuando tú le hablas con amabilidad a una persona, bueno, se siente felices, porque a veces la persona necesita la palabra. Sí, sí, necesita que le digan. Sí. Mira, había un cuento muy divertido Mm, que viene a esta hora que decía que un señor estaban en una cena mm, y luego cuando termina la cena le comenta a otro, ¿qué persona más agradable he tenido a mi lado durante la cena? Y su amigo le dice, pero si no ha hablado nada, pero no sabes cómo escuchaba. O sea, a sí, veces solo sí. el hecho Mira, de escuchar es suficiente, mire, ¿no? el silencio lo dice todo. Eso lo dice todo. Mira, y para seguir en esto, también en la Biblia se expresa que la espiritualidad, entonces, está
en la caridad, está en el perdón, está en la disponibilidad para ayudar a otro, está en la hospitalidad, está en la defensa de la justicia. Entonces va un poco a las bienaventuranzas, ¿no? Ya, claro, Entonces sí, ahí está, totalmente, sí, por eso, sí, entonces lo recalca en esa forma, ¿no? ya. Sí, Entonces me has dicho que hay otro tipo más. O sea, hay la práctica y la... ahí del apostolado, ya lo dije, la Sí, ya está última, todo, ya está todo. ya está todo. Sí, ahora viene Pues otra. por Vamos resumir a un ir. poquito esto, las cosas que has dicho, para recordarlo a Ah, los oyentes. bueno, debe haber un equilibrio entre la doctrina y la vivencia. Y la vivencia. Doctrina son lo que está Sí, escrito, sí, la sí, cuestión a claro, nivel. sí. Lo otro que dije, la teoría y la Y la práctica. práctica, Y la otra, la contemplación y el apostolado. el apostolado. Muy bien, ha quedado muy claro todo esto. Pues entonces, proseguimos. Con una musiquita, ¿no? Sí, quizás el momento, justo sí, porque si no, creo que no nos dará tiempo. Sí, Pues escuchamos una musiquita de Mozart, de Mozart, Misericordias Domini, que es muy sí, interesante. para que me inspire, porque la otra fue de otro autor. Me estaba comentando ahora Minerva le encanta Mozart, es su autor preferido, Sí, su su compositor composición. preferido, y que han hecho, te han regalado un libro de Mozart. Sí, porque la familia te ama mucho y Sí, sabe que te gusta, ¿no? sí, porque A mí me gusta mucho. Yo quizá como organista acabo entendiendo mejor a Bach, sí, claro, pero claro. ha sido porque lo he tocado Pues mucho. sí, Bueno, claro. prosigamos el A ver, programa con los modos de adquirir la espiritualidad del bueno, católico, sí, porque vamos a dejar de lado sí, a la persona que no tiene sí. fe, Ajá, sí, exacto. simplemente el católico, ¿no? El católico. Vamos a centrarnos en eso. Yo voy a enumerar todos los modos y los explico brevemente, pues. Vale, El primero es la confesión. Segundo, la oración. Luego la comunión, el ayuno. Viene también la lectura de la Biblia, la lectura religiosa, y me faltó uno, el ayuno. El ayuno en esta época de Cuaresma es de importante. Cuaresma, sí, sí, Entonces, sí, porque es muy interesante. Aunque los que ya somos muy mayores, sí, no estamos estamos, más sí, exentos que si la gente tampoco sí, no pero se atolondre por esto, no la gente muy mayor, pero siempre se puede hacer un sí, poquito de ayuno. ya, claro, Siempre, siempre, claro, claro, siempre dejar de estar aquellas cositas, claro, ¿no? Aquel chocolate que te gusta y que no me claro, lo tomo. claro, claro. Muy bien. Minerva, Bueno, vamos a aplicarlo. sí, vamos a... Bueno, entonces, en la confesión, que nos confesamos, se recupera la gracia y también la amistad con Dios. Claro. Ese en la confesión. Ahora viene en la oración. La oración perseverante y fervorosa debe ser, porque esa es la que sube al cielo, porque es como dice la Biblia, como un incienso oloroso en la presencia de Dios. Un incienso oloroso en la presencia de Dios. Qué bonito. Sí, Es como un incienso oloroso oloroso en la en la presencia. presencia de Dios. Viene ahora la comunión, es el motor que mueve la fe, pero también nos nutre el espíritu de las especias de Cristo. ¿Para qué? Para que tengamos fortaleza en este peregrinar terreno que nos corresponde. Son las vitaminas reales del Sí, cristiano, sí, sí, la vitamina más sí, importante de de todas, ¿no? todo, sí. Vamos a hablar del ayuno. El ayuno, no, lo tomamos para no caer en tentación como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que pasó los 40 días en el desierto ayunando. Pero también puede ser para no caer en pecado. Y por último, puede ayunarse porque ha cometido una falta. Claro.
como pidiendo perdón, Sí, ¿no? entonces, Sí. ese es cuando se ha cometido una falta, tiene dos aspectos. Uno externo, porque lo ve todo el mundo, Mm. que es la pena que siente aquella persona. Entonces hay un agobio, hay una tristeza, y eso tú lo puedes ver, ¿no? Sí, Y una parte interna, que es el dolor, que es la expiación, el dolor que sí. siente, la O verdad que sea, sí. es el ofrecimiento de hago esto para Sí, expiar sí, aquel claro, claro, pecado claro. que a veces después de confesarte y todo sigues Sí, teniendo un poquito sí, la idea. sí Sabes que estás perdonado, sí, pero pero lo has tiene eso, hecho y queda lo allí tiene que dentro, llevar. ¿no? Bueno, y ayuna por esa forma, pero a pesar de que las personas mayores de 60 años ya no le está prohibido ayunar, sin embargo, lo que decías tú, se puede ayunar. Como lo que más te guste, eximirse de, o puede ser para convertirlo en una obra caritativa, puede ser que esa comida pues copiosa o ese producto alimenticio se lo entregue a una persona hambrienta. Ya, por lo que iba a costar eso, Pero de esta sí, limosna, ¿no? claro, lo que sea. Sí, Esa es una forma. Y además convertida en obra en obra caritativa. caritativa, sí. La otra cosa es que no todos los ayunos son alimentarios. Claro, Puede entonces uno no ver, ponerse como meta, hoy quiero ayunar, no viendo la televisión sí, o o no no escuchando viendo, al móvil, utilizando el móvil, lo voy a pagar. sí, Esa es una forma también. también, sí. Entonces, ¿qué? Una forma de ayuno que se convierte en sacrificio. O sea, ayuno realmente es no hacer o no consumir o Sí, no tomar. sí, claro. ¿Qué más nos explicas? ¿Qué Bueno, conclusiones sacamos de todo esto? bueno, vamos Porque a nos quedan seguir. 4 minutos. No, está el rosario. El rosario, Ah, mira, el rosario, que si se reza diariamente, se logra muchos beneficios, muchísimo. muchos beneficios. Se alejan las malas costumbres, se renacen las virtudes, se practican las buenas obras y contribuye a la buena muerte. El otro aspecto que dijimos es la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia, por ser entonces la palabra de Dios, se recomienda que cada persona lea diariamente un versículo, bien sea de los evangelios o de los salmos, porque eso lo va a llenar. Y si no lo comprende, bueno, trate de sentir lo que le está diciendo Dios a ella, a esa persona, en ese momento. Y por último, las lecturas espirituales son importantes para la espiritualidad por lo siguiente, porque provienen de los preceptos, de los mandamientos, de la enseñanza cristiana, de los preceptos y los mandamientos de Dios. Claro, o lecturas de santos que han Que tenido vino unas una vida. vivencias, unas cosas extraordinarias que solo las han Sí, sentido ellos y nos las pueden nos explicar, ¿no? explicar Sí. y uno se siente bien de aquello y se siente en una posición como de excelsa, ¿no? Esto Sí, de imitarles, de ¿no? imitarle, de Porque imitarle. cuando lees una buena lectura o una frase bonita de Sí, Santa sí, Teresa Santa Teresa, San o Juan de de la San Juan de Cruz. la Cruz, de Sí, quien sea, sí. oyes aquello y dices, pero ¿qué tendría esta persona dentro de su corazón para que te pueda decir esto tan bello? Bueno, ¿Qué más nos dices? las conclusiones. Las conclusiones ya, Ya está, bueno, ya se acaba la las cosa. conclusiones tenemos entonces, vemos que la espiritualidad proviene de Dios y nos aporta unos beneficios que es un bienestar de gozo y esperanza. Nos proporciona un sentimiento de paz. Ese sentimiento de paz puede ser individual, colectivo o universal. Paz que lo sientes tú mismo, colectivo lo sienten todos. Bueno, porque también puedes hacer todo eso que decimos, no hace falta hacerlo siempre solo, Sí, se puede hacer en colectividad, claro. ¿no? También surge una voluntad que determina el carácter caritativo, amable y de servicio. Y de servir. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le vamos a decir a los oyentes? Que practiquen la espiritualidad porque nace de Dios y porque permite la salvación eterna. Pues no se puede decir nada más, que también nos lo decimos a nosotros, a practicar la espiritualidad, Minerva, que nos hará mucho bien y además Dios nos amará más. Bueno, Dios nos ama sobre todas las Sí, cosas, pero estará más contento con nosotros. Muchísimas gracias, Minerva, por tu atención, por haber venido y por haber explicado
programa muy bonito. Raúl al control, Montserrat en la locución. Queridos amigos, les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Bueno. No te vayas tan rápido. Has escuchado Un Tesoro Escondido, un programa de NS Radio porque nuestros mayores tienen un tesoro de sabiduría para compartir.